Buenas noches con todos. Entramos a nuestra segunda unidad, que tiene que ver con decisiones financieras y planeación de corto plazo. Voy a compartir PPT para poder explicar el tema en mención. Vamos a iniciar con una breve introducción con relación a los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? También denominados estados contables o informes financieros, vienen a ser el producto final de la contabilidad y van a ser elaborados en función a normas contables o también a normas de información financiera. Estos estados financieros van a servir a las empresas u organizaciones para conocer la situación económica y la situación financiera en un determinado momento. Asimismo, le permitirá también conocer los cambios que experimenta la empresa a lo largo del tiempo. ¿Qué reflejan los estados financieros? Reflejan dos aspectos, la situación financiera y la situación económica. ¿A qué hace referencia la situación económica? Hace referencia al conjunto de bienes que integra el patrimonio de una empresa. El patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces, a eso se refiere la situación económica, conjunto de bienes que integran el patrimonio de una empresa. Recordemos que el patrimonio de una empresa está constituido inicialmente por los aportes iniciales de los socios fundadores de la empresa. Luego, la situación financiera, ¿qué refleja? Se refiere a la capacidad que posee la empresa para poder hacer frente a las deudas que tiene. Entonces, la empresa, si es que tiene la posibilidad de cubrir sus deudas, tanto de corto como de largo plazo, podríamos decir que tiene una buena salud financiera. Caso contrario, se tendrá que analizar la situación y ver qué alternativas de solución se da a este inconveniente. Los principales estados financieros que se elaboran son 4. El balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Entonces, una vez que nosotros analicemos, podemos decidir sobre lo siguiente respecto a cada estado financiero. En el caso del balance general, podemos decidir respecto a las inversiones y el financiamiento de tercero y de accionistas. Luego, el estado de resultados. Podemos decidir respecto a la rentabilidad. En el estado de cambio del patrimonio neto, podemos decidir respecto a los recursos propios de la empresa. Y en el estado de flujo de efectivo, podemos decidir respecto a la generación y disposición de efectivo. Es decir, de dónde vienen los ingresos de la empresa y cómo se están usando esos ingresos. Se están usando en la parte operativa, se están usando para pagar préstamos o financiamiento, o se está usando para la adquisición de activo fijo, es decir, en inversiones. Vamos a ver cada uno de ellos. El balance general o estado de situación financiera va a reflejar el estado financiero en un momento determinado para una empresa. El balance general separa a la empresa en 3 grandes masas. ¿Cuáles son estas? El activo, el pasivo y el patrimonio.
En un balance general, el activo se ubica en la parte derecha, perdón, izquierda, y el pasivo y el patrimonio se ubica en la parte derecha del balance general. Entonces, la sumatoria de la totalidad de activos que posee una empresa va a ser igual a la sumatoria de la totalidad de pasivos más la totalidad de patrimonio que posee la empresa. Por lo tanto, podemos sacar una ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Esta es una ecuación contable básica. Si mi activo suma 500.000, entonces mi pasivo y patrimonio también deben sumar 500.000. Caso contrario, mi balance general no está bien estructurado. Pasamos al estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias. Presenta en forma estructurada los ingresos, los costos y los gastos durante un periodo específico, mostrando la utilidad o la pérdida que haya obtenido. Si tus ingresos son superiores a tus costos y a tus gastos, vas a obtener ganancia. Si tus ingresos son inferiores a tus costos y gastos, entonces vas a obtener pérdida. En el lado derecho tenemos un estado de resultados, ¿no? Con, digamos, las partidas o rubros básicos. Ventas netas, costo de ventas, nos da la utilidad bruta. Luego restamos los gastos operativos, que están constituidos por gastos de administración y gasto de ventas, dándonos como resultado la utilidad operativa, llamada también utilidad antes de intereses e impuestos. Luego le vamos a sumar o le vamos a restar otros ingresos o egresos, lo cual nos va a dar como resultado la utilidad antes de impuesto. Le vamos a restar los impuestos y nos va a dar como resultado la utilidad neta. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Este es un estado financiero que muestra las variaciones ocurridas en las distintas partidas patrimoniales durante un periodo determinado. Algunas partidas patrimoniales que se tiene en un balance general son el capital social, que es el aporte inicial de los socios, o puede ser también el capital que se recauda cuando se hace una nueva emisión de acciones comunes o acciones preferentes. Luego, en el excedente de revaluación, que no viene al caso, la reserva legal, que es el 10% de las ganancias, y los resultados acumulados. Estos constituyen las partidas patrimoniales. Los resultados acumulados son aquellos resultados positivos o negativos, es decir, ganancia o pérdida, que la empresa ha obtenido durante años anteriores y que van a esa partida. Estado de flujo de efectivo. Estado financiero que resume el movimiento de efectivo generado por la organización en un periodo de tiempo. Se entiende como efectivo a caja, bancos y valores negociables. ¿De acuerdo? Entonces, repito, se entiende como efectivo, caja, bancos y valores negociables de corto plazo, estos valores que se pueden vender rápidamente. Entonces, el estado de flujo de efectivos se organiza en tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento.
si nos damos cuenta, tienen que ver con las funciones de las finanzas. En qué invertir, de dónde sacar el dinero y cómo administrar los bienes de activo. Bien, ¿qué es el análisis de estados financieros? Es la aplicación de técnicas analíticas a cada una de las partidas de los estados financieros para obtener relaciones significativas. En este caso, ratios o razones financieras. ¿Con qué fin nosotros analizamos los estados financieros? Para determinar, uno, la condición financiera en la cual se encuentra, y dos, para determinar también la rentabilidad. Obviamente, el análisis de estados financieros también puede tener otros propósitos, como veremos a continuación. Por ejemplo, si yo necesito fondos y para ello voy a realizar un análisis de mis estados financieros para poder determinar la necesidad de fondos que tiene mi empresa. Entonces, primero tendría que analizar las necesidades de fondos de la empresa, a corto plazo principalmente. Luego, analizar la condición financiera y la rentabilidad de la empresa, es decir, preguntarme si puedo pagar algún préstamo que yo pudiese obtener. A un banco, una entidad financiera le va a interesar con qué recursos vas a pagar si te da un préstamo o un crédito. Si no tienes cómo pagar, no tienes cómo generar dinero, entonces no te va a dar el préstamo. Luego, análisis del riesgo del negocio de la empresa. Esto es muy importante porque nosotros debemos de analizar si mi empresa tiene un riesgo demasiado elevado. No sé, de repente los proveedores tienen demasiado poder de negociación. Por lo tanto, me podrían variar el precio de los insumos que uso en cualquier momento. Entonces eso pondría en riesgo mi operatividad. De repente va a disminuir mis ingresos, van a disminuir mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que analizar adecuadamente a qué riesgo se encuentra expuesto nuestro negocio. Una vez que hemos realizado esos análisis, podemos determinar las necesidades de financiamiento de nuestra empresa, cuánto necesitamos para proseguir con nuestra operatividad. Y en función a ello, podemos negociar con los proveedores de capital. Vamos a ver ahora dos tipos de análisis de estados financieros, los dos primeros tipos de análisis. Uno es el análisis vertical y el otro, como veremos a continuación, es el análisis horizontal. El análisis vertical, llamado también análisis estático, consiste en determinar el peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta o cada partida dentro del estado financiero analizado. Por ejemplo, tenemos nuestro estado de ganancias y pérdidas de Artes Gráficas Sociedad Anónima Cerrada del periodo 2017. Tenemos ventas, costo de ventas, utilidad bruta, etc., hasta la utilidad neta. Vamos a ver en qué consiste el análisis vertical. Por ejemplo, en cuanto al análisis vertical, tenemos, en el caso del estado de resultados, cuando realicemos un análisis vertical, vamos a tomar como 100% a las ventas netas. Esa va a ser nuestra base, va a ser nuestro 100%. Y a partir de las ventas netas, vamos a determinar el peso o la proporcionalidad que tiene cada una de las partidas de nuestro estado de resultados. Por ejemplo, mi costo de ventas, que tiene un importe de 945,000,
¿cuánto representa de las ventas netas? Representa el 65.17%. ¿Cómo obtengo este importe? Este valor, perdón. Dividiendo 945.000 entre 1.450.000. Y me va a dar 65.17%. De igual forma, por ejemplo, si divido mis gastos financieros 30.600 entre 1.450.000, me va a dar 2.11%. De igual forma, si divido la utilidad neta 159.357 entre 1.450.000, me va a dar 10.99%. Más adelante vamos a desarrollar un Excel para que quede mucho más claro. Ahora vemos el análisis horizontal, llamado también análisis dinámico. Se realiza a fin de determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Entonces, el análisis horizontal ya no es, digamos, en un mismo periodo, sino que nos va a facilitar la comparación de un periodo respecto a otro. El análisis horizontal determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si la gestión de una empresa fue buena, regular o mala. En el análisis horizontal vamos a tener dos tipos de variaciones. La variación absoluta, que es, digamos, en términos monetarios, importe del año 1 menos el importe del año 0. Y luego la variación relativa, importe del año 1 entre importe del año 0, todo esto menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos el estado financiero de ganancias y pérdidas de artes gráficas del año 2017 y 2018. A continuación vamos a ver cómo realizamos el análisis horizontal en este caso. Tenemos ventas netas. En cuanto a la variación absoluta, simplemente vamos a restar el año X1 menos el año X0. En este caso, el año X1 es el año superior, 2018. Y el año X0 va a ser el año, digamos, anterior, que es el 2017. Entonces, en la variación absoluta, 1.680.000 menos 1.450.000 me da 230.000. Y en la variación relativa, 1.680.000 entre 1.450.000, todo esto menos 1, me da un 15.86%. Obviamente redondeando este valor a 2 decimales. Y así sucesivamente. Si tomamos, por ejemplo, los gastos de administración, variación absoluta, 90.700 menos 75.200 me va a dar 15.500. Y mi variación relativa, dividimos 90.700 entre 75.200, lo cual me va a dar 20.61%. Y bueno, y lo mejor, en la utilidad neta, variación absoluta, 222.307.25 menos 159.357 me va a dar 62.950.25. Y la variación relativa, simplemente divido 22.307.25 entre 159.357. Todo esto menos 1, lo cual me da un 39.5% de variación
relativa. A continuación, voy a compartir algunos ejercicios para poder desarrollar y entender mejor cómo realizar el análisis horizontal y cómo realizar el análisis vertical. Comparto el libro en Excel. Este libro también se lo he enviado a su delegado para que lo pueda compartir con ustedes y también lo puedan trabajar en sus computadoras, por favor. Bien, aquí tenemos el estado de resultados de la empresa Cloud Sociedad Anónima Cerrada. Tenemos de los años 2011, 12 y 13. Entonces, vamos a realizar el análisis vertical. Hemos dicho para el análisis vertical respecto al estado de resultados que las ventas constituyen el 100%. Venta, 100%. Y a partir de ello vamos a calcular la proporción de cada una de las partidas que constituyen ese estado de resultados. ¿Cuánto representa el costo de ventas de la totalidad de mis ventas? Dividimos 3.800 entre 3.000. Me da que representa un 60%. Y de igual forma para todas las demás partidas. 1.200 entre 3.000 para utilidad bruta. Representa el 40%. Gasto de administración, ¿cuánto va a representar? Divido 200 entre mis ventas. Representa el 6.67. Gastos de marketing y ventas. 400 entre la venta neta, que es 3.000. Representa el 13.33. Y por último, la depreciación, 300 entre 3.000 me va a representar el 10%. Bueno, la totalidad de gastos operativos, es decir, marketing, más administración, más depreciación, es 900. ¿Cuánto representa esto de mis ventas? 900 entre 3.000 me representa el 30%. ¿Cuánto representa la utilidad operativa respecto a las ventas? Representa el 10%. ¿Cuánto representan los gastos financieros respecto a las ventas? Divido 90.000 entre 3.000, 3%. Y así sucesivamente para cada una de las partidas de mi estado financiero. ¿Cuánto representa el impuesto a la renta respecto a mis ventas? 2.07%. Y por último, ¿cuánto representa la utilidad neta respecto a las ventas? El 4.94%. Entonces, el análisis vertical nos permite tener una apreciación, nos permite tener un panorama de cómo se encuentra la empresa. En este caso, en el estado de resultados. ¿Qué partidas son las más representativas? Por ejemplo, el costo de ventas, 60%. Luego, gastos de marketing también representa un 13.3%. Entonces, esto nos permite tener una primera visión del estado en el cual se encuentra nuestra empresa. Otro punto a aclarar. La división de la utilidad bruta, que en este caso es 1.200, entre las ventas netas, entre 3.000, nos da 40%. ¿Cómo se llama este resultado? Se llama margen bruto.
acuerdo? Cuando te diga, hállame el margen bruto, ya sabes que dividir utilidad bruta entre ventas netas. Luego, ¿qué nombre recibe la división de la utilidad operativa entre las ventas netas? Margen operativo. ¿Sí? Recibe la división de 300, que es la utilidad operativa, entre 3000, que son las ventas netas. Se llama margen operativo. Y por último, la división de la utilidad neta 148 entre las ventas netas 3000 se llama margen neto. Sí, esto es súper importante, por favor. Vean cómo se calcula para que puedan tener claro. Utilidad bruta entre ventas netas, margen bruto. Utilidad operativa entre ventas netas, margen operativo. Y por último, utilidad neta entre ventas netas, margen neto. Esos son los nombres que van a recibir. De igual forma, vamos a ver el análisis vertical de un balance general. Por favor, ustedes completan el análisis vertical de los periodos 2012 y 2013, ¿de acuerdo? Veamos. En el caso del balance general, en la parte del activo, que se encuentra en la parte izquierda de nuestro balance general, la totalidad del activo representa el 100%. Entonces, cualquier importe de cualquier partida de nuestro activo lo vamos a dividir entre la totalidad del activo. Observen. Por ejemplo, para determinar la proporcionalidad de caja, dividiré 40 entre 2860. 1.40. Luego, para determinar la proporcionalidad de las cuentas por cobrar, dividiré 700 entre 2860, lo cual me da un 24.48%. Luego, las existencias, de igual forma, 400 entre 2860. La totalidad de activo corriente, 1140 entre 2840. En el caso del activo fijo, vamos a determinar la proporcionalidad del activo fijo neto. ¿Qué es el activo fijo neto? Es el resultado de la resta del activo fijo menos la depreciación acumulada. Entonces, para este caso específico, vamos a dividir 1720 entre 2860, lo cual nos da 60.14. Si podemos apreciar, vemos que el activo corriente más el activo fijo neto nos va a dar el 100%. Luego, pasemos a la parte del pasivo y patrimonio. De igual forma, la totalidad pasivo y patrimonio representa el 100%. Y a partir de ello vamos a calcular la proporcionalidad de cada una de las partidas. Por ejemplo, si quiero saber cuánto representa las cuentas por pagar, divido cuentas por pagar, entre total pasivo y patrimonio. Representa un 8.74%. Otras cuentas por pagar, de igual forma. La deuda a largo plazo, ¿cuánto representa?
El 63.15. Total pasivo. ¿Cuánto representa del total patrimonio? El 77.13. El capital. Dividimos capital entre total pasivo y patrimonio, 17.48. Utilidades retenidas o acumuladas, de igual forma, 5.38. Entonces, podemos apreciar en este caso que la empresa se financia en mayor proporción por deuda, puesto que representa un 77.13% de la totalidad de financiamiento, que está constituido por deuda, que es el pasivo, y el capital, que es el patrimonio. Y si podemos apreciar, el patrimonio solo va a representar un 22 tanto por ciento. Esto es lo que nos permite apreciar el análisis vertical. Si vamos al lado del activo, podemos apreciar que la empresa tiene una mayor inversión en activo fijo, que es un 60.14%, que en activo corriente. Por lo tanto, podríamos decir que esta empresa se dedica a la manufactura o producción de bienes. Por el contrario, si una empresa tiene más activo corriente y menos activo fijo, entonces podríamos decir que la empresa se dedica a la comercialización o prestación de servicios. Y así sucesivamente. Por favor, desarrollen los cálculos del año 2011, 2012 y 2013. Bien, tomamos un pequeño break y retomamos en un instante. Gracias. Continuamos. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el análisis horizontal. En principio vamos a ver el estado de resultados. Entonces, vamos a ver la variación absoluta y relativa del periodo 2012 respecto al periodo 2011 en el estado de resultados. Tenemos lo siguiente. Absoluta. En cuanto a ventas, 4.000 menos 3.000 me da 1.000. Y la variación relativa va a ser igual. 4.000 entre 3.000 menos 1. 33.33%. Respecto al costo de ventas, variación absoluta.
2.400 menos 1.800. 600. Variación relativa. 2.400 entre 1.800 menos 1. De igual forma me da 33.33%. No necesariamente siempre va a dar esos valores idénticos. Puede variar. Luego, la utilidad bruta, variación absoluta. 1.600 menos 1.200, 400. Y variación relativa, dividimos 1.600 entre 1.200 menos 1, me da 33.33%. Y así sucesivamente para cada una de las partidas de nuestros estados financieros. Por ejemplo, administración, de igual forma. Ventas, de igual forma. Depreciación, de igual forma. Hallamos la absoluta y también la relativa. Por ejemplo, administración ha variado del año 2012 respecto a 2011 en 50%. Marketing y ventas en un 25%. Y la depreciación en un 33.33%. Los gastos operativos han variado en forma absoluta en 300 y en forma relativa en un 33.33%. De igual forma, la utilidad antes de intereses e impuestos ha variado en forma absoluta en 100 y en forma relativa asumo que en un 33.33%. Los gastos financieros. En este caso, ha habido una variación negativa, es decir, han disminuido en un importe muy inferior, pero representa una disminución. Representa una variación de menos 1.11%. La utilidad antes de impuestos ha variado en 101 y de forma relativa en 48.10%. De igual forma, nuestro impuesto ha variado en forma absoluta en 30, perdón, y de forma relativa en 28.10. Y por último, nuestra utilidad neta ha variado en forma relativa en 71 y en forma absoluta en 48.10. De esa forma podemos apreciar en qué porcentaje se ha modificado cada una de las partidas de los estados de resultados, tanto a nivel monetario y también a nivel porcentual. Y una vez que hemos hecho esto, podemos remitirnos a las notas, a los estados financieros, para poder apreciar el detalle de cada una de estas partidas y ver por qué ha habido una variación en un determinado importe y porcentaje. Ahora vamos a ver el balance general. Al igual que en el estado de resultados,
En el balance general se sigue la misma metodología. Variación absoluta, año superior, que es 2011 en este caso, menos año inferior en cuanto al rubro de caja, 45. La variación relativa, 85 entre 40 menos 1, 112%. Cuentas por cobrar, de igual forma. Realizamos los cálculos correspondientes para la variación absoluta. Igual, en el tema de activo fijo, vamos a realizar el cálculo solo a nivel de activo fijo neto. No vamos a realizar el cálculo a nivel de activo fijo o de depreciación acumulada. Y bueno, a nivel del activo total, también realizamos el cálculo a nivel absoluto y relativo. Por favor, me siguen en su Excel para que podamos comprender adecuadamente en qué consiste este procedimiento. Una vez que tenemos el activo, pasamos al pasivo y patrimonio. De igual forma, calculamos las variaciones absolutas menos las variaciones relativas. Cada una de las partidas de nuestro estado financiero, que es el balance general. Obviamente habrá partidas en las cuales no ha habido modificación alguna, que se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Luego vamos a calcular la variación relativa. Cada una de nuestras partidas el que una partida, ya sea de activo, de pasivo o de patrimonio, incremente o disminuya, no necesariamente va, digamos, a significar que es algo positivo o algo negativo. ¿Estamos? Va a depender mucho de lo que está buscando la empresa, de los ratios o indicadores que quiere mostrar la empresa. Por ejemplo, si mis cuentas por cobrar a clientes varían mucho, podríamos decir que es positivo o es negativo para la empresa. Vamos a ver las cuentas aquí. Cuentas por cobrar, por ejemplo. Nos situamos en un 19% en el 2011 respecto al 2010. Esto significa dos cosas. Al igual que todo en la vida, tiene dos aspectos, dos caras. En este caso, ¿es positivo o es negativo? Podríamos decir que es positivo. ¿Por qué? Porque está incrementándose mis cuentas por cobrar, lo cual implica que estoy vendiendo más, aparentemente. O también podríamos decir que estoy flexibilizando mis políticas de otorgamiento de crédito a clientes, lo cual
tiene una parte positiva que es el incremento de ventas por tener acceso a crédito, pero también tiene una parte no muy positiva que puede ser el incremento de la cartera pesada de clientes, es decir, clientes que incurren en mora y demoran también en realizar el pago o incluso que no pagan. Entonces, tenemos que analizar adecuadamente y en el real contexto estas variaciones. ¿Por qué está variando? No simplemente calcular, varía en 19% y se acabó. No, tenemos que determinar cuáles son las razones por las cuales varía una determinada partida. Y si está adecuadamente justificada, y si no lo está, tomar las acciones correctivas en cuanto a la estrategia operativa o estrategia, digamos, a largo plazo para poder determinar y corregir esta situación. Bien, si podemos apreciar, el total activo tiene una variación absoluta de 108 y una variación relativa de 3.78, al igual que nuestro pasivo y patrimonio. Tiene una variación absoluta de 108 y también una variación relativa de 3.78. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el activo es igual al pasivo más patrimonio. Como habíamos visto, se cumple la ecuación contable. Por favor, calculamos las variaciones absolutas y relativas de periodo 2013 respecto al 2012 en el estado de resultados. Y también calculamos las variaciones absolutas y relativas del 2012 respecto al 2011 y 2013 respecto a 2012 en nuestro balance general. Y apreciemos cuáles son las principales variaciones que ha tenido nuestro balance general. Les doy unos 5 minutos para que puedan realizar los cálculos, por favor.
Bien. Aquí tenemos los cálculos realizados respecto a la variación absoluta y relativa de nuestra balanza general de todos los periodos. 2011 respecto a 2010, 2012 respecto a 2011 y 2013 respecto a 2012. ¿Qué podemos apreciar aquí? Bien, podríamos decir que las cuentas por cobrar se han incrementado a lo largo del tiempo. 2011 respecto a 2010 en un 19%, 2012 a 2011 en un 46% y 2013 respecto a 2012 en un 50%, lo cual ha significado también un incremento en las existencias. De 2012 respecto a 2011 en un 78% prácticamente, y de 2013 respecto a 2012 en un 72%. Luego, nuestro activo fijo también ha ido disminuyendo. Por ejemplo, nuestro activo fijo en el 2011 respecto a 2010 ha disminuido en 7%. En el 2012 respecto a 2011 ha disminuido en 21%. Y de 2013 respecto al 2012 ha disminuido en 24.21%. ¿Qué significa esto? Que no hay renovación del activo fijo. Simplemente están dejando que se deprecie y no hay una repotenciación o no se está cambiando los activos fijos. Lo cual podría significar una desventaja, puesto que día a día surgen nuevas tecnologías, se mejoran las maquinarias. Que una empresa se quede sin mejorar su maquinaria, bueno, lo va a hacer poner en una situación de desventaja respecto a la competencia. Luego, respecto a nuestro pasivo y patrimonio, podemos apreciar también que nuestras cuentas por pagar se han ido incrementando a lo largo del tiempo, hasta llegar en el 2013 respecto al 2012 a una variación del 51%. Nuestra deuda a largo plazo también se ha incrementado y llegó a una variación en el 2013 respecto a 2012 del 23.89%. El capital no se ha movido, las utilidades retenidas sí se han incrementado también. Entonces, el análisis horizontal nos permite tener un panorama un poco más claro respecto a las variaciones que ha sufrido cada una de las partidas a lo largo del tiempo. Ya esto es la primera fase, la base de nuestro análisis, que va a ser un poco más profundo cuando se utilicen los ratios financieros. Bien, dejamos por hoy la clase. El día de la próxima clase continuamos con los ratios financieros. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.